Buenos días, soy Rafael Guzmán, estudiante de Ingeniería de Materiales de la Universidad Simón Bolívar. Les voy a hablar sobre la producción de hierro esponja, o DRI, de Direct Reduced Iron, en hornos rotatorios. Primero explicaré un poco sobre las materias primas, el proceso y las condiciones de trabajo. Luego, presentaré dos diagramas que describen un poco el interior del equipo, tanto transversal como longitudinalmente. Después, hablaré un poco sobre la selección de materiales y el control de calidad para el material refractario dentro del horno. Y finalmente, expondré un breve resumen sobre un artículo académico que trata sobre el tema. Para describir el proceso, primero hay que hablar un poco sobre las materias primas y cómo llegan estas a la planta de producción. Las principales materias primas utilizadas son el mineral de hierro, que en su mayoría es hematita, un mineral compuesto mayormente por óxido férrico y algunos agentes contaminantes. Luego, como agente reductor, se puede utilizar tanto carbón como una mezcla de gas hidrógeno como monóxido de carbono. Hay casos y hornos que están equipados para utilizar ambos agentes reductores. Hay que agregar que estos agentes reductores también sirven como combustible para aumentar la temperatura y llegar a la temperatura de reducción. Luego se añade cal. Esta se añade en menor proporción que las otras materias primas y sirve para evitar que el azufre ataque al hierro esponja una vez que este ya está reducido. Ya entrando en el proceso como tal, lo primero que se hace es preparar las materias primas para disminuir su tamaño. Luego, estas entran todas juntas al horno rotatorio, donde primero se precalienta la mezcla, aproximadamente en el primer 30% del horno. Luego, se pasa a la zona de reducción, en donde ocurren las siguientes reacciones, que podemos observar en la pantalla. El óxido férrico reacciona con el monóxido de carbono para formar F3O4 y CO2. Luego, este reacciona otra vez con el monóxido de carbono para formar el óxido ferroso. Y finalmente, este óxido ferroso vuelve a reaccionar con monóxido de carbono para formar el hierro, más CO2. Hay que acotar que todas las reacciones producen dióxido de carbono. Entonces, básicamente, lo que ocurre aquí es que se le quita el oxígeno al óxido de hierro y por eso el producto final se llama hierro esponja, ya que es un producto bastante poroso. Luego, el horno rotatorio se enfría el hierro esponja en un enfriador rotatorio para evitar la reoxidación de la mezcla. Y finalmente, se separa el hierro esponja de los otros componentes con un separador electromagnético. Conocer las condiciones en las cuales trabaja el interior del equipo es clave para un buen diseño de refractarios. En este caso, la condición que está más presente durante todo el proceso es la abrasión. Sin embargo, esta es mayor aún en el final del horno, cuando ya la mayoría del hierro está reducido, ya que el hierro es más abrasivo que su mineral, la hematita. También se presenta a altas temperaturas la corrosión por escoria, por lo que se necesita que el material refractario de la zona de trabajo sea poco poroso, ya que la zona de trabajo es la más caliente del interior del horno. Luego, tenemos ataque por monóxido de carbono, debido a las grandes cantidades de CO que se encuentran presentes dentro del horno. Y finalmente, el material estará expuesto a ciclos térmicos, ya que el horno está girando continuamente. Y la diferencia de temperatura entre cuando el material refractario está abajo y cuando este está arriba puede llegar a alcanzar los 100 grados centígrados. El diagrama diseñado en la zona transversal del horno es el siguiente. Aquí se pueden ver tres zonas principalmente. La zona gris es la pared del horno, la cual no queremos que alcance altas temperaturas para que no se deforme. Luego tenemos la zona amarilla, que es la capa aislante. Sirve para reducir el flujo de calor hacia el exterior del horno. Y finalmente tenemos la zona roja, que es la capa de trabajo. Esta estará en contacto directo con el mineral y el hierro esponja y con el carbono que se va a utilizar como combustible o como agente reductor. Es necesario usar anclajes, ya que el material que se va a aplicar es tipo concreto. La sección longitudinal de nuestro horno se puede dividir en dos partes. Primero tenemos la zona de precalentamiento en azul y luego tenemos la zona de reducción en rojo. ¿Sí? Primero, la zona de precalentamiento es la más fría, pero es la más propensa al ataque por CO, ya que este solo ocurre hasta los 650 grados centígrados. Y luego la zona de reducción es la más caliente, puede llegar hasta los 1000-1100 grados centígrados.
donde el material es más propenso a la abrasión y al ataque por escoria. En la tabla se pueden observar los diferentes materiales seleccionados. Primero, el material A, que se utilizará en la capa de trabajo de la zona de precalentamiento. Es un concreto blanco de alta alúmina, necesario para soportar la abrasión, los ciclos térmicos y el ataque por CO, gracias a su bajo contenido de hierro libre. Luego tenemos el material B, que se utilizará en la capa de trabajo de la zona de reducción. Para este material se selecciona un concreto aislante de mulita, bajo en cemento, ya que esta es la zona de mayor abrasión y se necesita una excelente resistencia. También la baja conductividad de la mulita es un plus que se aprovecha para reducir la pérdida de calor del horno. El material C se utilizará en la capa aislante a lo largo de todo el horno, para el cual se selecciona un concreto aislante sílico-aluminoso para soportar la carga cíclica de rotación del horno, ya que este estará constantemente sometido tanto a contracción como a expansión. Como todos los materiales refractarios a instalar son concretos de base aluminio y silicio, claro, están en diferentes proporciones, tanto la alumina como el silicio, tanto en el material A como en el B como en el C, el control de calidad para todos es muy similar. Primero, se necesita la calificación del personal que va a realizar la aplicación del concreto, ya que si bien los concretos se instalan más rápido que los ladrillos, necesitan ser aplicados con mucha experticia. Hace falta evaluar tanto la consistencia de la mezcla, la calidad del mezclado y la cantidad de agua a utilizar, ya que es un concreto el que vamos a instalar. Luego, al ser un producto monolítico, es de suma importancia tener un control riguroso en el secado y curado de todos los materiales, tanto de la capa aislante como de la zona de trabajo. Y finalmente, la preparación de la superficie y de los anclajes debe ser la apropiada para poder lograr una buena instalación de nuestro material refractario. Ahora, finalmente, les pondré un poco sobre el artículo seleccionado. Este artículo propone el ahorro de combustible en el proceso de reducción directa utilizando una doble capa de material refractario en el interior de un horno rotatorio. Como se puede observar en la imagen, la capa de trabajo propuesta es de concreto denso de corindón y la capa aislante utiliza ladrillos aislantes. Los anclajes son colocados encima de los ladrillos y luego encima de los ladrillos se añade el concreto de corindón. Al colocar una capa de material aislante bajo la capa de trabajo, se espera reducir el flujo de calor hacia el exterior del horno. Entonces, efectivamente los resultados obtenidos mediante simulaciones térmicas afirman que con el uso de una capa aislante la temperatura en el exterior del horno disminuye de 352 grados sin la capa aislante a 279 grados centígrados con la capa aislante. También presenta una reducción del 37% en el flujo de calor hacia afuera del horno, lo que dice que nuestro horno perderá mucho menos calor al utilizar esta capa aislante. Finalmente, se evalúa si es posible o no instalar este tipo de material en un horno rotatorio. Para eso, se evalúan las propiedades mecánicas, la resistencia al ataque por escoria y la resistencia al ataque por monóxido de carbono. La conclusión del artículo dice que el uso de sistema doble capa puede aumentar la eficiencia de combustibles en los procesos de reducción directa en hornos rotatorios, ya que la capa de corindón, que es la que va a ser más afectada por la escoria y por el ataque de monóxido de carbono, puede soportar fácilmente estos dos ataques. Bueno, muchísimas gracias por su atención y a la profesora Delia por haber abierto el curso en este trimestre virtual y saludos a todos.